Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz año nuevo, querido amigo. Sí, hoy es 4 de enero, pero bueno, por lo menos durante toda esta semana, yo diría todavía este mes, podríamos estar diciendo feliz año nuevo. Y aquí yo quiero hacerte pregunta: ¿cómo saber si algo está frío o caliente, si es dulce o amargo? Probándolo, tocándolo. ¿Cómo sé que Jesús está conmigo? Experimentándolo. ¿Cómo tú puedes saber que Jesús está contigo? Buscándolo, encontrándolo, quedándote con Él. Veamos qué nos dice el Evangelio. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Y él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, hoy hemos encontrado precisamente dos nuevos atributos del Señor Jesús: Rabí, maestro. Y es que recordamos que Jesús es camino, verdad y vida. De tal manera que Él nos va dando esta sabiduría para que podamos realizar nuestra vida. Pero es el Maestro que nos muestra, también como un buen pedagogo que nos va acompañando en el camino, nos muestra el camino y la forma de poder llegar al Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Y junto con esto, entonces, encontramos este otro nombre, Mesías. Mesías, aquí se nos dice que significa ungido. Y otra manera de decir Mesías es Cristo. De tal manera que cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el ungido, el lleno de Dios, el lleno del Espíritu Santo. Bueno, lo completamos con el Evangelio de ayer. Ayer estábamos recordando precisamente el dulce nombre de Jesús. Y pues yo quiero también ayudarles a que tomen en cuenta que estamos leyendo el capítulo 1 de San Juan. De tal manera que si alguno se quiere adelantar un poco y ya toma su Biblia, que esto sería muy bueno, es lo mejor, lo deseable, pues comiencen a leer el Evangelio de San Juan. Incluso ahí pueden subrayar algunas de las ideas que vamos diciendo. Y aquí, como sugerencia, cuando oyen que yo señalo el texto del Evangelio que vamos a meditar, pues podrían sacar su Biblia, buscar ahí y en su Biblia hacer sus anotaciones. Pero bien, yo quisiera decir que ya Juan Pablo II, Benedicto XVI, de manera más clara y decidida, también el Santo Padre Francisco, nos han repetido constantemente que la fe no es un conjunto de dogmas, de ideas, de cuestiones morales, sino brota del encuentro con una persona, y esa persona es Jesús.
El relato del Evangelio que hemos escuchado nos habla de 4 personas que tienen esta experiencia, el encuentro con el Señor Jesús. En primer lugar, Juan Bautista, que era su primo, y que él asume esta tarea de anunciar al Hijo de Dios. Él dirá, yo no soy Elías, yo no soy un profeta, yo lo que hago es anuncio al que ha de venir. Y este encuentro con el Señor Jesús, claro que cambia y modifica toda su vida, al grado que hace de él lo que nosotros llamamos un líder transformacional, es decir, un misionero, Juan Bautista. Por otro lado, también aparece Juan, evangelista. Su nombre no se dice, simplemente se menciona que es el discípulo amado. Y junto con Juan, evangelista, que era discípulo de Juan Bautista, aparece Andrés, otro discípulo de Juan Bautista. Diríamos que Juan Bautista es el amigo del amigo. Y la alegría de Juan Bautista está en acercar muchos a Jesús. Ojalá tú y yo seamos como Juan Bautista y nos alegre acercar muchos al Señor Jesús. Y hoy enviará a 2 de sus discípulos, a Juan y a Andrés. Y entonces la vida de estos 3 hombres cambia en torno al Señor Jesús. Pero es interesante saber que Andrés era hermano de Simón y que Andrés va a llevar a su hermano Simón hacia el Señor Jesús. Jesús, mirando a Pedro, reconociendo en él sus cualidades, le cambiará el nombre. De Simón pasará a ser Kefas, Pedro. Bien, 4 hombres que cambiaron su vida cuando se encontraron con el Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿tu vida cambia o has experimentado algún cambio cuando te has encontrado con el Señor Jesús, cuando te encuentras con el Señor Jesús? A través de estas meditaciones o las meditaciones de algunos otros sacerdotes o laicos, quizás en algún encuentro eucarístico, en la misa, en la adoración al Santísimo, cuando te confesaste, cuando tuviste en brazos a tu primer hijo, en fin, o a los siguientes hijos también, ¿verdad? Te has encontrado con el Señor Jesús, porque si te has encontrado, entonces ojalá pues vivas el proceso de Juan Bautista. No se queda con este tesoro, sino que lo comparte. Y la experiencia de Andrés no se queda con este tesoro, sino que lo comparte. De esta forma podríamos, como que analizando el texto bíblico, encontrar todo un proceso que deberíamos hacer vida. Como un primer punto, seguir a Jesús. Juan Bautista seguía a Jesús. No se contentó solamente con que, pues ya te conozco, eres mi primo y de vez en cuando nos vemos. No, lo seguía. Y el discípulo amado y Andrés van detrás del Señor Jesús. Y entonces le van a decir, maestro, ¿dónde vives? Y el Señor les dirá, vengan y lo verán. Hay que ver a Jesús, tenerlo en el centro de nuestra vida y seguirlo. Pero el texto dice que no solamente vieron a Jesús de lejitos, sino se quedaron con él. Esto ya habla de una intimidad, de una comunicación más estrecha. A lo mejor alguno podría decir, pero yo hasta el momento sí veía a Jesús, seguía a Jesús, pero no había intimado con él, no había meditado en su palabra, no me había dado cuenta de lo que él está haciendo en mi corazón. Y tenemos que tomar conciencia precisamente de esto. Dios que actúa en tu vida y en la vida de los demás. Bueno, pues si se quedaron con Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron con él. Ya nos podríamos imaginar esas tertulias o esas pláticas nocturnas para preguntarle tantas cosas al Señor Jesús, y esas pláticas nosotros le llamamos oración. Esas pláticas nosotros le llamamos lectura de la palabra de Dios, escucha de la palabra de Dios. Esas charlas le llamamos aprender a observar lo que está a nuestro alrededor para descubrir las huellas de Dios. Y pues en ese hablar con el Señor Jesús también es importante que nosotros
llevemos a otros al Señor Jesús, que compartamos la alegría del Evangelio. Ya mencionaba, hay algunas personas que hacen sus grupos de WhatsApp y entonces transmiten, comparten esta reflexión y algunos otros mensajes que también son muy buenos y muy interesantes. Pues aquí yo te diría, déjate encontrar por el Señor Jesús. Y así como Juan llevó a sus discípulos, sigue a Jesús, ve a Jesús, verlo, quédate con Jesús, habla con Jesús y lleva a otros hacia el Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté sobre ustedes. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes, sobre su familia, sobre México y el mundo entero. Que les manifieste su misericordia y les dé su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, México y el mundo.